En este nuevo capítulo viajamos a Japón. ¡Qué locura! Para recorrer 5 destinos inolvidables. Este lugar realmente es alucinante. Acompáñanos mientras exploramos estos lugares por primera vez. Kioto, Mount Fuji, Nara, Osaka y Tokio. Su cultura, sin palabras. Su gente. Y mucho, mucho más. ¿Están listos? Ok. Señores, llegamos a Japón. Por las próximas 2 semanas vamos a estar recorriendo el país y hoy empezamos con nuestra primera parada en este recorrido, Osaka. Vamos. Video. Hoy estamos yendo a un templo super cool que se llama Katsuyoshi. Es el día perfecto para probar por primera vez el famoso sándwich de huevo de 7-Eleven. Salute. Último tramo hacia Katsuoji Temple de Osaka. Agarramos un metro por 1 hora y ahorita estamos agarrando el autobús por 20 minutos. Súper fácil, está bastante bien señalizado. Próxima parada, Katsuoji Temple. Y aquí estamos, en el templo Katsuoji, un lugar en las montañas en las afueras de Osaka. La gente asocia este templo con victoria y con fe. Hay un ritual súper especial que la gente hace con estas muñequitos que se llama Daruma Dolls, donde llenas en la parte de atrás algo que quieres que suceda, una meta inmediata. Y luego en la parte de abajo una meta a largo plazo que quieres que se cumpla. Y luego que haces es que escribes esta meta en la parte de atrás, en la parte de abajo, prendes unos incensios y bañas al muñequito en estos incencios como que dándole esa bendición. Y una vez que haces eso, le llenas uno de los ojitos que ves acá. Eso es que te estás comprometiendo a esta meta, a esto que quieres que pase. Una vez que esta meta se cumpla, le llenas el otro ojo. Todo el mundo que está atrás de nosotros lo está llenando. Súper recomendado, si vienen a Osaka, vengan a Katsuoji Temple, que no se van a arrepentir. Terminamos nuestro souvenir de Katsuoji Temple. Brutal, para la buena suerte. Y con esto cerramos nuestra visita a Katsuoji Temple. No solo el lugar es increíble, sino los rituales y los souvenirs que te llevan también son espectaculares. 100% recomendado venir. Ahora, de regreso a Osaka a comer. Hi guys. Bad Bunny. Bad Bunny. I like Bad Bunny. Sing it. You have to sing. No, I can't. Bueno, acabamos de tener nuestra primera cena acá en Japón y la verdad que estuvo increíble. Estuvo tan bueno que ni siquiera me tomé el tiempo para grabar nada. Oyashishai Go no Nigiri. Ese es el nombre. Para que vengan, el trato increíble. 5 estrellas este restaurante, de verdad que el trato increíble, el sushi aún mejor. Y bueno, y ahorita seguimos con nuestra noche explorando Osaka, primer día en Japón. Oshi.
Bueno, nuestro día en Osaka ha sido increíble. Ahorita ya es la noche después de caminar y recorrer Dontonbori, creo que se dice así, y el castillo de Osaka. Estamos ahorita en un restaurante de ramen súper bueno que nos recomendaron y es súper cool. Es una casita en el medio de la ciudad, pareciera que estuviera como congelada en el tiempo. Bueno, estamos muy emocionados de probar ramen japonés por primera vez en Japón. En estas mesas en Japón la gente se sienta frente de otras personas y nos tocaron unos japoneses súper amables. Nos recomendaron un plato que no habíamos pedido, es el tempura y se ve increíble. Vamos a probarlo. It looks amazing. It tastes better. Antes de seguir, quiero contarte del patrocinador oficial de este episodio y ese es Arlis. Créeme, no estoy contando de ellos solo porque me patrocinan. Es literalmente la plataforma que utilizo en todos mis videos. Ahí saco los efectos de sonido, mi música y mucho del contenido y footage que ves en esta serie. Pero hoy quiero hablarte de una actualización en específica que hicieron a su generador de video utilizando inteligencia artificial. Y es que ahora incluyen los mejores modelos del mercado como Sora 2 Pro y Veo 3.1. Tenía varias fotos que capturé en Japón, pero eran solo imágenes y quería darles vida, convertirlas en video. Primero, dentro de Arlis fui a la herramienta de imagen a video. Segundo, subí la foto que quería animar y aquí es donde pasa la magia. Seleccioné el modelo que quería usar, en este caso Veo 3.1, que es brutal para generar movimientos de cámara realistas. Tercero, ajusté la duración, el aspect ratio y la calidad. Arlis incluso te da un prompt sugerido basado en la imagen que puedes modificar si quieres. Cuarto, le di a generar y listo. En pocos segundos esa foto estática se convirtió en un clip y listo para mi edición. El resultado es increíble, me permite crear tomas que físicamente no pude grabar en el momento. Como estamos en Black Friday, Arlis tiene una super promoción de hasta un 40% de descuento en sus planes de inteligencia artificial. Pero eso no es todo, porque si utilizas el link que te dejo en mi descripción, te damos 2 meses gratis adicionales. Así que si quieres llevar tus videos al siguiente nivel y tener acceso a las mejores herramientas de inteligencia artificial en el mercado, todo en una sola plataforma, es el momento. Y ahora sí, de vuelta al episodio. Bueno, por fin llegamos a Nara después de 1 hora más o menos de Osaka. La verdad que estuvo muy fácil la venida hacia acá. Y aquí estamos atrás mío en Nara Park, el famoso parque con todos los venados que te hacen un saludo para que les des comida, súper cómicos. Mira, justamente aquí atrás mío hay un venadito. La verdad que están súper acostumbrados a la gente, pero el día está tan espectacular y tenemos tan poco tiempo que en verdad no sabemos qué hacer con tantas opciones. Vamos a ir rápido a un templo que se ve increíble y de ahí vamos a tratar de volver a ver si vemos el atardecer acá donde están todos los venados. Por ahora, muy cool y muy interesante nada. Llevamos apenas 2 o 3 horas en Nara y hasta ahora ha sido realmente increíble. Acabamos de salir de un templo que se llama Todaji y de verdad que creo que hasta ahora ha sido el templo que más me ha gustado. Me quedé sin palabras. Me hubiera quedado ahí como 3 horas más, pero nos tenemos que ir porque cerraron. Dentro de este templo hay como 3 o 4 budas, unas estatuas realmente impresionantes, enormes. Vayan, Todaji Temple. Wow. Wow, la tercera. Wow.
a comer. ¿Qué vamos a comer? Teppanyaki. Primera vez que como teppanyaki en Japón, directamente de la fuente. Teppanyaki. Wow, qué cena increíble. Este restaurante se llama Nagomi. Lo reservamos último minuto, llamamos. No tenían disponibilidad en la página. Hasta junio. Hasta junio. Y llamamos y alguien había cancelado. Tuvimos muchísima suerte. El lugar lo vieron, es increíble. La comida aún mejor. Bueno, y con eso cerramos un día súper especial. El primer día acá en Nara. Mañana estamos en la mañana acá. Y después seguimos a Kioto. Pero bueno, si vienen, tienen que pedirse el Yamagata Wagyu, que supuestamente no sabíamos, nos estaban contando que es uno de los mejores tipos de Wagyu en todo Japón. 10 de 10, era como mantequilla. Nos vemos mañana. Buenos días, empezó nuestro segundo día acá en Nara. Empezamos muy temprano hoy, nos paramos para el amanecer para agarrar el parque totalmente vacío y fue una muy buena decisión que les recomiendo 100%. Si vienen a Nara, vayan al parque en la mañana porque no hay gente, literalmente está completamente vacío y tienes todos los venados para ti. Y aparte, tienen mucha hambre, entonces te acercan muy fácilmente y no tienes que competir con las miles de personas que hay después. Tipo, literalmente 3 horas después habían miles de personas, así que recomendado. La cosa es que tienen que comprar galletas el día antes y llevárselas porque ninguno de los lugares que venden las galletas a esa hora están abiertos, así que otro tip. Y después fuimos a este templo que se llama, ¿cómo se llama el templo? Yeah, I was looking for it. Ya se me olvidó. Kasugataisha. Kasugataisha. Kasugataisha Shrine. Había mucha gente, pero igual súper lindo. Tienen muchísimas linternas que no las prenden nada más 3 veces al año, pero igual le vale la pena ir. Traten de ir o muy temprano en la mañana o casi cuando están cerrando para que agarre menos gente, porque hace la experiencia mucho mejor. Ahorita estamos en un lugar de tonkatsu que vamos a almorzar y seguimos para el próximo destino, Kioto. Arigatou gozaimasu. Buenos días, empieza nuestro primer día acá en Kioto. Esta mañana nos paramos muy temprano para agarrar las calles de Higashiyama Ward completamente solas y de verdad que valió muchísimo la pena. Acá atrás mío está Kiyomizu-dera, un shrine, un templo con vistas a todo Kioto en Higashiyama Ward. Se vienen 3 días increíbles en Kioto. Estamos muy emocionados de explorar esta ciudad en Japón. Creo es un super tip que acá en Japón, a partir de las 8 de la mañana, al lugar que vayas, no importa cuál, va a estar lleno y lleno de gente. Obviamente sigue siendo espectacular, pero si eres un creador de contenido, fotógrafo, videógrafo como yo, pienso que es súper importante que te despiertes temprano y vayas a estos lugares para poder tener las mejores fotos, el mejor contenido. De vez en cuando, si tienes mucha suerte y en el lugar ideal, te toca paz, sin nada de gente. Lo de la gente es una real locura, o sea, te lo juro que hasta a veces puede arruinar un poquito la experiencia y casi que vale la pena ir a lugares que tengan menos gente solo para poder disfrutar un poco, porque hay tanta gente que es un poco agobiante en algunos momentos. Fe también está un poco agobiada, igual que yo. Hoy era el día de excursión de todos los colegios de Japón, porque literalmente había miles de niños de colegio. De casualidad, mira aquí van, mírame. Hello. Hello. YouTube. YouTube. Oh. Nice. Que ahorita a comer. Ok, hablemos de algo
que he estado sufriendo acá en Japón, y ese es el FOMO, especialmente con la comida. El tema de la comida aquí en Japón obviamente es una experiencia principal de venir a Japón, y hay tantas opciones buenas, tantas recomendaciones, tantas cosas que es en redes. Sufro de ansiedad de querer probar todo, de querer ir a todos los mejores restaurantes. Yo creo que si eres un foodie y tu experiencia de Japón va a ser la comida, tienes que planearlo muy bien y con meses de anticipación. Pero nosotros, obviamente yo no soy foodie, no es específicamente lo mío, pero ahorita estamos acá y caminamos por demasiados restaurantes y hay demasiadas opciones y vemos cosas en redes que es un poco como abrumador. Yo he estado sufriendo un poco de FOMO y ansiedad de los lugares. Justamente aquí atrás estamos en un restaurante super viral que se llama Chao Chao, Gyozas Chao Chao. Vamos a probar qué tal. Llevamos 1 hora esperando en la cola y vamos a ver qué tal se vale la pena. Mira yo. Llegó el momento de la verdad. Ok, las gyozas, tengo que decir, me gustaron, están muy buenas, pero no sé si esperaría 1 hora por esas gyozas. Ahorita estamos recorriendo Gion, es un vecindario muy bonito. Tengo que decir que uno de los más bonitos hasta ahora de Kioto. Y como el día hoy está súper nublado, el plan es comer. Acabamos de comer, pero seguimos comiendo. Ahorita estamos buscando un lugar bueno de sushi y está difícil, pero venceremos. Bueno, encontramos nuestro lugar de sushi, un omakase, que se ve increíble. Muchas ganas a comer. Salud. Caminando por la ciudad de Kioto. Súper cool. Estamos ahorita en una callecita. Se ve que es como el estilo tradicional de Kioto y tienen estas como lámparas rojas súper cool, bastante única visualmente, increíble. Buenos días, empieza nuestro segundo día acá en Kioto. Paramos a las 5:30 de la mañana para venir al Bamboo Forest. Acabamos de llegar, son las 6 y pico y ya hay un gentío. Es una locura. No sé si lo ven. Hay infinitas personas. Será lo que será, a disfrutarlo. Debo decir que no le tenía nada de fe a la situación, pero se mega logró. Tuvimos unas ventanas donde no nos tocó casi nadie o nadie por como 5 minutos y fue suficiente para conseguir todas las imágenes que ya vieron. Por eso es que vale tanto la pena despertarse temprano para venir a lugares como este. What's your name? My name is Ikoma. Bueno, después de pasar la mañana explorando este lado de la ciudad de Kioto, que en verdad está espectacular, caminamos por el río, que en verdad es un lugar súper recomendado y muy bueno para fotos y videos. Nos vinimos a un templo que se llama Oteji Temple. Nos recomendaron porque es súper lindo y no es tan conocido y no hay tanta gente. Y tengo que decir que es totalmente cierto. Son estas como estatuas pequeñitas y cada una tiene una cara distinta y es súper cool y no hay nada de gente comparado al templo que fuimos ayer. Súper recomendado. El templo Otoji. Vengan.
Bueno, después de almorzar nos vinimos al Golden Pavilion, que está justamente acá. Y este es el ejemplo perfecto de un lugar increíble que a mitad del día está este gentío. Igual increíble, vale demasiado la pena. Pero wow, gentío. Buenos días, son las 6 de la mañana y estamos en los Thousand Torii Gates, uno de los lugares más famosos y mejores para crear contenido en todo Japón, diría yo. Estoy muy emocionado. Bueno, deséenme suerte, vamos a ver qué tal. Mira la cantidad de gente que está atrás mío. La atracción es tan popular que son las 6 de la mañana. Igual hay no miles de personas, pero diría que docenas de personas. O sea, el videito y la foto del gate solo, imposible. Pero yo leí que a medida que va subiendo, va mejorando porque la gente se va cansando, porque es un mega hike y está haciendo así, está reduciendo la cantidad de gente a medida que suma. Ya estamos de regreso, llegamos a la cima y dimos la vuelta entera y les puedo decir que vale 100% la pena venir a los Torii Gates. Es increíble, de verdad que es un lugar mágico y tuvimos suerte. Te lo juro que cuando apenas llegamos pensaba que no iba a ser así, pensaba que no ibas a poder sacar las fotos o el contenido que vine a hacer porque iba a haber mucha gente. Pero a pesar del gentío que había abajo, a medida que vas subiendo, a medida que vas llegando a la cima, hay menos gente. Y bueno, ustedes ya vieron las imágenes, lo brutal que fue. Y ahorita vamos a bajar. Bueno, y llegamos de vuelta al comienzo. Me tomó más o menos 2 horas y media, y eso que me paré mucho para tomar fotos. Yo pensaba que iba a ser un poco más rudo de lo que fue el hike. Igual es un hike, o sea, hay que subir muchísimas, hay miles de estas torres. Yo no sabía, pero este shrine, el Fushimi Inari Shrine, fue construido en el año 711 como una manera de honrar al dios del arroz. Y cada una de esas torres son donaciones de personas o instituciones para que le dé buena fortuna. Súper interesante. Y es una locura que este lugar tiene tanto tiempo, miles de años desde que se construyó este templo. Totalmente recomendado, vengan, y como casi todos los lugares en Tokio hay que venir temprano. Bueno, nos encontramos en el Shinkansen, el famoso tren de alta velocidad de Japón. El proceso para hacerlo fue súper fácil, lo hicimos a través de la aplicación de Klook y salimos de la estación principal de Kioto. Nos dirigimos a Mount Fuji, donde estaremos explorando los próximos 2 días antes de irnos a Tokio. Estoy muy emocionado. Los últimos 4 días en Kioto fueron increíbles, de verdad que faltó muchísimo que ver, así que tendremos que volver. Pero ahorita a explorar Mount Fuji, una ubicación épica.
Acompáñenme que llegamos a nuestro Airbnb en las montañas de Mount Fuji. Miren qué brutal. Tenemos nuestro propio Cherry Blossom Tree. Ahí atrás, se lo juro, está Mount Fuji. Se ve, solo que se acaba de tapar. Y aquí dormimos nosotros. Ahí está Fede y la piscina. Y ojalá ver Mount Fuji ahí. Bueno, les dije que Mount Fuji estaba ahí y mira quién decidió salir para regalarnos esta vista. Estaba nublado y salió. O sea, ustedes no tienen idea mi emoción del atardecer tan épico que acabamos de tener. O sea, 10 de 10. Mejor imposible. Las nubes estaban tapando completamente toda la montaña, pero se despejó perfecto con suficiente cantidad de nubes. El atardecer iluminando las nubes, así rosa, naranja. Wow, 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 wow. Increíble la primera sesión de Mount Fuji. No sé si lo pueden ver, pero está aquí. Ahora disfrutar en esta fogata que hizo Fede, increíble. Pocas horas en Mount Fuji y ya comenzamos con un atardecer increíble. Gracias, Japón. Put it closer together. Qué espectáculo de lugar. Cada condición distinta. Amanecer, mediodía, atardecer. Ha sido increíble. Wow, impresionante. Qué locura de día hemos tenido hoy, nuestro segundo día aquí en Mount Fuji, y ha sido un día tan loco, tan intenso, tan épico que no me ha dado chance de grabar y contarles qué está pasando, pero básicamente nos despertamos a las 5 de la mañana para el amanecer con esta vista. El amanecer estuvo épico, un rosado increíble que le estaba pegando a este lado de la cara de la montaña. La verdad que es súper afortunados con el atardecer que tuvimos ayer y el amanecer que tuvimos hoy. Y básicamente no paramos, desayunamos y nos fuimos directo al centro de la ciudad, donde fuimos a Honshu Street, una calle súper famosa que tiene una vista épica, muy conocida en las redes, que se ven estos como letreros en japonés y al final perfectamente marcado estaba Mount Fuji. Después simplemente empezamos a caminar por ahí, encontramos otras callecitas bastante cool y estuvimos recorriendo. De verdad que es que a donde sea que veas hay una foto, hay un video épico porque Mount Fuji está presente y se ve desde todos lados. Después fuimos a Choreito Pagoda, súper conocido en las redes también. Bueno, ahorita llegamos al Choreito Pagoda, este monumento que está atrás mío para honrar a los fallecidos por las muchas guerras que vivió Japón. Lo único es mucha gente. O sea, había tanta gente, es tan conocido que arruina un poquito la experiencia. Este lugar es un lugar perfecto para el ejemplo de que hay que llegar temprano a lugares tan épicos para fotos porque miren la cantidad de gente. Como siempre les he dicho, en este viaje a Japón, el mejor tip que les puedo dar es si conoces un lugar que particularmente quieren ir, párense temprano, 5 de la mañana y vayan para allá, que va a valer la pena porque van a conseguir hacer contenido, hacer las fotos y simplemente experimentarlo sin ese gentío. Igual vale la pena venir, hacer tus fotos, verlo, experimentarlo, pero la verdad que el turismo de Instagram, especialmente aquí en Japón, es una real locura. Bueno,
después de ahí nos fuimos a almorzar y aquí estamos de vuelta. Llegué y dije voy a dormir porque no aguanto el sueño, pero es demasiado difícil irse a dormir con esta vista. O sea, está hermoso. Así que nada, apagar la cámara, a dormir 20 minutos y a seguir. Qué épico ha sido Mount Fuji hasta ahora. Gracias. Chao. Bueno, descansamos y decidimos quedarnos para apreciar esta hermosa vista, que es la razón por la que reservamos este lugar, este Airbnb. Tuvimos muchísima suerte, gracias Mount Fuji, nos regalaste 2 días increíbles. Estamos muy contentos. Y ahora a disfrutar del fuego y de esta hermosa vista. Señores, llegamos a Tokio. ¡Ah, qué locura! Bueno, no nos podemos ir de Japón sin visitar un restaurante de sushi con el conveyor belt. Es mi primera vez probando uno de estos restaurantes, pero aparentemente, a pesar de lo rápido y el fast food que pareciera, el sushi es muy bueno. Algo que me parece súper interesante y he visto mucho acá en Asia es que hay muchos restaurantes que tienen estas como pantallas, estos iPads, donde ordenas directamente acá y te llega la comida. Hace que todas las órdenes y todos los pedidos sean mucho más rápidos. Y en verdad nunca lo había visto, pero lo he visto muchísimo acá. Había una cola afuera como de 200 personas, te lo juro, y solo tardó como 20 minutos, porque la gente se mueve muy rápido, es muy eficiente. Ok, momento de la verdad. Vamos a ver qué tal este sushi. ¡Salud! Wow. ¡Qué hola! El sushi de Japón. En todos lados increíble. Todos los sushi que me comí. Bueno, de verdad que el sushi en Japón es una locura. Me vine a una calle famosísima que se llama Omoi de Yokodo, o Memory Lane. Es este callejón, esta calle súper pequeña con miles de restaurantes, miles de locales, y la gente viene acá a comer, a tomarse unos tragos, y tiene una vibra tan increíble para hacer fotos y videos. Japanese musician. Una banda de rock japonesa. Arigato. Wow, qué buenas vibras. Me interrumpieron. Ahorita, después de literalmente pasar 1 hora grabando acá, sacando fotos, bueno, me voy porque no aguanto más, porque pudiera pasar toda la noche acá. Buenos días. Ayer llovió muchísimo en Tokio y nos dio chance de hacer un contenido de la noche súper brutal, pero obviamente queremos ver esta ciudad con buen clima y miren cómo amaneció hoy, totalmente despejado. Ahorita estamos en Omotesando, que es un área conocida por el shopping. Fue haciendo un poco de shopping. Yo estoy en este rooftop parque que está súper brutal, pero el resto del día vamos a estar explorando 2 áreas principales, que es Shibuya y Shinjuku. Así que nada, muy emocionado de seguir explorando esta ciudad, y con este pedazo de día, bueno, seguro que vamos a sacar cosas muy brutales. Vamos. Estamos caminando las calles de Omotesando y les puedo decir algo, es que en verdad la gente acá es más cool. Como que es más cool que yo, por ejemplo. Entramos así en el vecindario y inmediatamente te sientes como un nerd. Todo el mundo es demasiado más cool que tú. Y bueno, aquí están todas las tiendas fashion, todo el mundo es fashion, es como Soho, diría yo.
Thank you. Thank you so much. Konnichiwa. Konnichiwa. Y aquí estamos en Shinjuku, donde dijimos que íbamos a venir esta noche. Y justo atrás mío está Godzilla, la famosa cabeza de Godzilla. Y esta acá se llama Godzilla Street, ¿no? Vamos a seguir recorriendo este vecindario muy cool, muchas luces, muy futurístico. Y cuando piensas en tu cabeza cómo se ve una noche en Japón y nunca has venido, te lo juro que te imaginas este lugar. Ahorita caímos en este lugar que se llama Golden Gai, que son estos como callejones con bares en todas las esquinas. Es una calle súper pequeña y hay unos bares súper cool en cada esquina. Bueno, obviamente no nos podíamos ir sin meternos en uno de estos bares. Pedimos un sake y te lo juro que estaba muy bueno y la vibra brutal. Una cosa que también aprendí en un video, creo que de Matías, es que aparentemente esa área antes era un área como donde estaban las mafias y los gangsters de Tokio. ¿Sabías eso? No. Obviamente ahorita ya hoy en día no, pero se mantiene como esa vibra misteriosa, secretiva. Buenos días, otra mañana en Tokio. Hoy estamos en el palacio, en el templo Sensoji, el templo más antiguo de Tokio, fundado en los años 600. Como ven aquí atrás mío, es muy brutal, es rojo, es increíble para fotos. Pero una de las cosas que más me cautivó fue un ritual con unos inciensos que está justo aquí atrás mío, donde la gente va, pone unos inciensos y dice que purifica el alma y el cuerpo antes de entrar al lugar sagrado que es dentro del templo. Fede aquí va Fede a hacer su deseo, nuestro deseo por los dos. Es increíble y obviamente para videos y fotos, de verdad que es una experiencia bastante bonita. Ahora vamos a seguir viendo este increíble templo. Baby Shiburi. Baby size. Arigato. Bueno, venimos por primera vez a un omakase tradicional japonés aquí en Tokio que me recomendaron. La calidad del sushi es impresionante, pero también es una experiencia bastante callada, la gente no habla, es como un ritual. Y el ambiente es increíble. Hay 6 personas más y el chef y te sirven todo a mano especializado a ti. Hasta ahora una experiencia muy brutal. Aji. Horse mackerel. No quiero que se acabe. No, no quiero que se acabe. Tiger prawn. Tiger prawn. Salud. Konnichiwa. Vengan a Sushi Sai. Buenísimo. Sushi Sai. Sushi Sai. Sushi Sai. Sushi Sai. No. No? Oh my god, oh my god. No. Ojo, me gusta. Me gusta. No.
Y nos vinimos a uno de los arcades, una zona muy conocida por los arcades, por la parte de anime, y es muy popular. Y honestamente hay unas cosas que vale la pena ver, como estas personas que están atrás jugando estos juegos como de ritmo, y es una locura la coordinación rítmica que tienen en las manos esta gente, es impresionante. Y bueno, obviamente tenías los arcades o todos los juegos de atrapar muñecos, atrapar peluches. Debo decir que no lo pensaba, pero me estoy vacilando mucho esta experiencia. La recomiendo 100%. Estamos saliendo de Team Labs. Super cool. Súper cool. En verdad vale la pena. El hype es real. Siento que bueno, obviamente hay una que otra obra de arte, porque son como obras de arte o instalaciones mejores que otras, pero vale la pena ir. 100%. Creo que mi favorita obviamente es el de las tiras blancas, súper fino. Y la del agua, la parte del agua, para hacer contenido y fotos, wow, o sea, increíble. Y bueno, en la parte del bosque, que brincas y eso es súper divertido. Siento que si tienes chamos y quieres ir con niños, es súper divertido eso para ellos. Pero la parte del agua con las tiras, highlight. Y para hacer contenido, increíble. Así que si quieren venir, reserven con tiempo porque se agotan. Y también hay otro Team Labs. Hay otro Team Labs, pero a veces no hemos ido, así que no podemos recomendar, pero se veía súper cool. Super cool también. Y ahorita estoy buscando la Torre de Tokio, que no la he capturado todavía. No other ins or outs, guard towers flanking each exit, mounted patrols all heavily armed, overlapping routes. And these guys are trained. Yeah.